Ok, bien, entonces, hacia manera de introducción, quiero compartir un poco un par de cosas. Uno, investigaciones que he hecho con respecto a la empresa afuera, ¿verdad? Del país y adentro del país. Entonces aquí vamos a tener de los dos elementos. Dar como una visión también de lo que están haciendo las empresas actualmente a nivel internacional, pero también hablar a lo interno de la organización, es decir, qué es lo que se debe buscar con las empresas a lo interno en la actualidad para poder ser competitivo, ¿verdad? Dado este nuevo siglo, todos los avances tecnológicos que hemos tenido, ¿verdad? Y todos los cambios que han habido en los mercados. Entonces, he preparado una presentación y esta presentación que se llama la empresa competitiva del siglo XXI, básicamente cómo ser competitivo en la actualidad. Yo voy a empezar mostrando un par de videos que no sé si los han visto, pero si no los han visto, pues son bien interesantes, más que todo porque muestra lo que están haciendo las organizaciones y cómo las organizaciones le buscan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al poder atraer a sus clientes y satisfacer las necesidades de sus clientes. Ya se los comparto, solo denme un minuto. ¿Este video no lo vas a compartir o queda privado? Sí, se los puedo compartir, claro que sí. Vamos. Este otro video que les voy a compartir es sobre esta organización IKEA. IKEA es una empresa de muebles en Europa, y en Europa en la actualidad pues hay mucho problema con el problema con los espacios, porque están muy caros. Entonces IKEA ha desarrollado una campaña para poder maximizar los espacios de las viviendas. Entonces también está bien interesante y se los voy a compartir en este momento antes de que iniciemos con la presentación. Space. There's only so much. And when you run out, that's it. Or is it? What if you could do more with the space you have? What if there was a smarter way to use space? There is. Let's imagine a room that everyone uses, 24 hours a day. It's a living room. It's a playroom. It better make it easy to clean up. And if we use this space up here, it can also be a bedroom. Smart. Stackable stools, drawers on wheels, a bed up in the air. Small ideas can transform a small space into a generous space that works for everyone.
about maximizing space, being a little creative with how you use it. So what if we get a little creative with a space like this? Does a living room really need a sofa? What if we tried something different? There, we've just created a whole wall for storage. And a cozy little nest for two. Now everyone can do what they want, at the same time, together. And being together is a good thing, right? So let's try something completely different. Here are 6 friends, and this is where they live. Together. Why not? With some bunk beds, curtains for privacy, and a big communal table to gather around. It can work. To make the most of the space you've got, all you really need is an open mind and a few smart, small ideas. It's about finding and using hidden spaces and choosing furniture that does more than one thing. And it works, no matter how much or how little space you have. It's not about giving up your dreams. It's about shrinking them, just a little bit. It's about making space do more. Even more than you could imagine. And it's not about waiting. It's about doing it today. A dream home doesn't need to be big, just smart. And it's kind of funny when you think about it. The space you've been looking for, it's been right there, all along. Bien. Pues hemos iniciado con esos videos un poco como para mostrar cómo las organizaciones se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Estamos viendo muchos cambios con este nuevo siglo. Ya estamos bien adentro de este siglo. Y todavía nosotros en Honduras nos hace falta poder adaptarnos como organizaciones, ¿verdad? Como empresas, con todas estas tecnologías que han surgido y también con los cambios generacionales que también están teniendo un impacto en el mercado. Entonces, la idea era iniciar con estos videos y pasar ahora a hacerles una presentación que también vamos a ir combinando con algunos otros videos. Y en cualquier momento, pues pueden hacer consultas si las tienen, ¿verdad? Con mucho gusto. Para eso estamos. En primer lugar, pues la empresa competitiva del siglo XXI, la primera pregunta que surge es cómo podemos ser competitivos, ¿no? Y en realidad, lo primero que tenemos que analizar para poder ser competitivos y desarrollar estrategias dentro de la organización es qué es lo que realmente está sucediendo en el mundo. Entonces, en la actualidad nosotros podemos hablar de 8 macrofuerzas que están moldeando a la organización y que estamos viendo cómo están afectando a las empresas en general. En primer lugar, pues podemos hablar de la población. La población del mundo ha pasado de 7.000 millones a 8.000 millones. Y para el 2030, la mayoría de la gente nacerá en Asia. Y se espera ver el rápido crecimiento de ciudades medianas en el continente. Esto quiere decir que esta es una macrofuerza que estamos viendo, no solamente por la competencia que van a tener las organizaciones de este lado del mundo, de las empresas asiáticas, sino también porque Asia se ha convertido en un mercado bastante importante. De hecho, ya hay empresas hondureñas que están enviando productos a Asia. El otro efecto es el cambio climático que estamos viviendo nosotros. En primer lugar, esta situación, estamos viendo eventos naturales extremos que se están presentando alrededor del mundo y que están teniendo un impacto también. Uno de ellos es la energía. Sin agua, la energía pues no es tan fácil poderla producir. Muchos países hacen su producción energética a través de plantas como la del Cajón, ¿verdad? Entonces eso está teniendo un impacto. Pero por otro lado estamos viendo cómo en los países más desarrollados, como Europa, están reduciendo los costos energéticos porque se están desarrollando energías renovables, ¿verdad? Y esto ha logrado que ellos puedan reducir sus costos energéticos. Sin embargo, en países como el nuestro, que todavía están en vías de desarrollo, es al contrario.
estamos viendo cómo el costo de la energía más bien se está yendo hacia arriba. Estamos viendo dos caras de la moneda, lo que hace más difícil para las empresas en nuestro lado del mundo poder competir con las otras organizaciones que están en el mundo más desarrollado. Entonces, por ahí tenemos un elemento bien importante. El alimento es otro factor que está moldeando las organizaciones, la falta de alimento. Es decir, si nosotros analizamos Honduras, hay un alto porcentaje de las tierras en Honduras que están contaminadas por malas prácticas, ¿verdad?, en los cultivos, por el uso de químicos. Y eso lo vemos alrededor del mundo también. El otro elemento que está afectando los alimentos es el crecimiento poblacional. Hoy en día hay menos tierras para poder cultivar. Eso quiere decir que la oferta está siendo más baja y por el otro lado la demanda está siendo más alta, sobre todo en países de Asia, donde hay un crecimiento poblacional importante. Entonces ahí estamos viendo que mercados emergentes en el futuro, carne y productos lácteos, que va a ser una demanda más intensiva, pero con la contraparte de que está teniendo problemas ese sector, con menos tierras donde se puedan desarrollar los productos. El agua que lo estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Y este es un ejemplo en California, como en el 2011, esta es una de las represas más importantes de California, y esta es una foto en el 2014, cuando tuvieron su crisis de agua. Es una crisis muy importante que estamos teniendo nosotros en este momento. Es otra macrofuerza que es importante, ¿verdad? De ahí estamos hablando de los valores. Y es que en los países más desarrollados está habiendo un cambio en los valores de las personas. Estamos viendo cómo hay una transformación social en cuanto a las personas ahora están más enfocados en situaciones de salud, en condiciones de salud, en mejorar la salud, en cuanto al medio ambiente, ¿verdad? A cuidar el medio ambiente. Si son productos de organizaciones que son de producción, los empaques que tienen que ser ahora orgánicos, por el uso del plástico, el cuidado del mar, que ha estado muy sucio y lo estamos ensuciando mucho con el plástico y con otros elementos que nosotros tiramos ahí. Y en fin, una serie de situaciones que estamos viendo que se están dando, entonces, que son necesarias. ¿Verdad? Son necesarias que las consideremos ahora como organizaciones. El otro elemento es el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible, pues que está compuesto por tres variables principales. Uno de ellos es el económico, el otro es social y el otro medioambiental. Las organizaciones deben de tener un equilibrio interno y externo en cuanto al medio ambiente. Debemos de cuidar al interno, al medio ambiente, y debemos de cuidarlo a lo externo también. En cuanto a la parte social, y vamos a ver un video de Michael Porter en unos minutos, también hay un impacto importante porque las organizaciones hoy en día se están yendo hacia el lado de la creación de valor compartido, que es un enfoque más social de las organizaciones, que lo podemos ver en varias empresas a nivel mundial, y que esto les está generando dinero también a cambio. Y vamos a ver a Porter que nos hable un rato de eso. Y también por el lado económico, obviamente las organizaciones tienen que generar, ¿verdad? O sea, tienen que generar valor social, tienen que generar valor ambiental, pero también tienen que generar un valor económico porque es fundamental. Entonces, les voy a compartir un videito rápido de las megatendencias, un poco que apoya lo que les acabo de mostrar.
Perdón. ¿Ahora? ¿No? Ok, permítame un segundito. Ya lo pongo. Ahorita se los comparto. Ahí le va. Bien, entonces vemos cómo eso viene un poco a apoyar lo que está sucediendo. Y obviamente, pues lo último que tenemos que hablar cuando hablamos de lo que está sucediendo afuera, pues cómo irá a cambiar el mundo, ¿no? Con esto que estamos viviendo en este momento y cómo la digitalización de las empresas se está convirtiendo en algo importante, esencial, porque no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Estaremos así y qué tanto las organizaciones hoy en día que están viendo que se pueden ser productivos con sesiones virtuales, va a cambiar también eso, cómo van a cambiar los productos. Si las organizaciones en este momento se van a ver más forzadas a migrar hacia la digitalización, ¿verdad? A ofrecer sus productos por, por el Internet, ¿verdad? Y a través de otras herramientas que vamos a ver más adelante, que les va a ayudar a poder comercializar mejor y no detener sus operaciones. Entonces, este es otro elemento que todavía estamos ahí y lo tenemos como un interrogante porque todavía no sabemos qué tanto va a ser el impacto en las organizaciones, pero sí sabemos lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, viendo eso, entremos en materia y hablemos sobre el ambiente interno de las organizaciones. Y este ambiente interno es bien interesante porque vamos a hablar de 6 variables, ¿verdad? Que son bastante importantes en las organizaciones. El primer elemento que yo quisiera discutir con ustedes es la parte entre la estrategia y la cultura. ¿Qué será más importante? Es la pregunta. Si la estrategia o la cultura. Y esto ha sido una discusión que existe en el ámbito de la administración por muchos años, en el ámbito de la gestión. Podemos encontrar una serie de publicaciones académicas que discuten este tema. Si nosotros lo analizamos bien, y este es un grafiquito que les presenté, realmente hay una relación entre las dos y yo creo que no debería haber una discusión. En primer lugar, la cultura de la organización viene del ambiente externo. El ambiente externo, porque las personas vienen del ambiente externo, las personas que trabajan con nosotros. Estas personas crean una cultura dentro de la organización y esta cultura moldea la estrategia de la empresa y esa estrategia va de regreso hacia el ambiente externo cuando la empresa la ejecuta. Esto es esencial porque es un proceso cíclico que se va dando dentro de la organización. Lo más importante es que la cultura esté enfocada de una manera adecuada al ambiente que se está dando afuera. Es decir, que tomemos lo positivo y que realmente analicemos como organización cuáles son los elementos que debe de abordar la organización con su estrategia una vez que las personas han podido absorber todo esto que está sucediendo afuera en el ambiente. Entonces, estos elementos son bastante importantes para la organización y esta sería la primera relación que yo
compartiría con ustedes en este momento. La cultura y la estrategia y cómo una realmente moldea a la otra. Esto es esencial, es fundamental en la gestión de las organizaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de cultura, muchas veces no le ponemos atención dentro de las empresas. Es decir, nos limitamos a hacer nuestras labores de día a día, nos limitamos a poder cumplir nuestros objetivos individuales que tenemos dentro de la organización, o si somos jefes, como jefes dentro de la organización, o gerentes, como gerentes dentro de la organización. Sin embargo, muchas empresas todavía no le ponen atención a la cultura organizacional. Y realmente hay 4 elementos importantes para que nosotros dentro de la organización podamos establecer una cultura que sea importante. En primer lugar, tenemos que poner atención en el proceso de contratación. Si ustedes se fijan, en Honduras casi todas las contrataciones, o muchas de las contrataciones, son por amistad, por referencia, ¿verdad? Y no seguimos un proceso adecuado al momento de contratar a las personas. Entonces no sabemos, porque no aplicamos ningún tipo de instrumento a estas personas durante el proceso de entrevista, de selección, ¿verdad? De las personas para poder identificar aquellas personas que sí se adaptan a la cultura de nuestra organización o que sí van a traer elementos positivos a la cultura de nuestra empresa. Por otro lado, también estamos hablando de fomentar un ambiente conversacional. Como gerentes, como jefes, como directores dentro de las organizaciones, nosotros tenemos que fomentar un ambiente donde haya conversación entre las personas. Este ambiente conversacional va a generar una cultura importante, siempre y cuando el proceso de contratación haya sido el adecuado. El tercer elemento es que hay que permitir que el talento humano participe en el diseño de la cultura. Es decir, las ideas de las personas son importantes porque las personas son el alma de la organización. Es decir, por mucho que nosotros seamos dueños, propietarios de organizaciones o seamos gerentes, ya sea generales o de divisiones y departamentos, el talento humano, las personas que trabajan con nosotros, realmente son los que hacen nuestra organización. Es importante que ellos participen en este proceso de diseño de la cultura. Y por último, tenemos que conformar equipos comprometidos. Es decir, las personas tienen que estar comprometidas con la visión, con la misión de la empresa y también participar de una manera proactiva a través de la cultura de la organización. Entonces, ese elemento es importante dentro de la empresa. El otro elemento que nos debemos de preguntar es cómo se selecciona una estrategia adecuada. Ya que estamos hablando en la relación entre la cultura y la estrategia, ahora debemos saber, bueno, ¿y cómo seleccionamos entonces una estrategia? Y fíjense que yo les hago una propuesta, y esta propuesta es mía. 3 tipos de estrategias para la empresa hondureña. Y este viene de un análisis que he hecho sobre la pyme, ¿verdad? No estamos hablando de las empresas grandes, estamos hablando de las pequeñas, medianas empresas. Y estamos hablando de 3 tipos de estrategia. Una es de crecimiento. Para la estrategia de crecimiento nosotros necesitamos recursos, porque nosotros vamos ya sea a penetrar el mercado con un producto o a buscar un nuevo mercado siempre con el mismo producto, con 1 o 2 productos. Digamos que una empresa pequeña tiene 1 o 2 productos. Y cuando hablamos de productos, hablamos de categorías de productos, ¿verdad? No estamos hablando de un producto en sí, sino que categorías. Entonces, este tipo de empresas necesitan penetrar el mercado o buscar un mercado nuevo, siempre con los mismos productos. Estamos hablando bajo la estrategia de crecimiento. Aquí necesitamos recursos porque necesitamos saber cómo vamos a penetrar ese mercado. Es decir, el producto hace una parte, pero la otra parte la tiene que poner la organización. Son esfuerzos de mercado, esfuerzos de marketing para poder desarrollar y penetrar, ¿verdad? Ahora estamos hablando de estrategias de hacer un vínculo con el cliente y han surgido una serie de herramientas tecnológicas que las vamos a ver más adelante como el Customer Relationship Management, que es el CRM, que es un software que le ayuda a acercar al cliente. O si no, a través de la misma web, estableciendo, ¿cómo se llama? Instrumentos cuando la persona entra a su web, poder obtener datos de ellos para que nosotros vayamos conociendo a nuestros clientes y poder establecer un vínculo mayor. Esa es una de las partes para poder crecer. Entonces, el crecimiento surge de 2 vías. Una innovación interna, es decir, somos creativos como organización y vamos a generar ideas para poder penetrar el mercado. La otra es externa o un benchmarking, ¿verdad? Que realmente es ver qué es lo que están haciendo otras organizaciones y adaptarlo a nuestra organización, tropicalizarlo a las necesidades de nuestra empresa. Esas son las 2 maneras en que una organización puede hacerlo. Y esto va enfocado en el producto o en el proceso. Es decir, voy a hacer mejoras en el producto que tengo ahorita o en los productos que tengo en este momento o voy a hacer mejoras en el proceso.
Al final lo que importa es el valor agregado que le vamos a generar al cliente, porque ese valor agregado es el que nos va a ganar el cliente y nos va a hacer que podamos establecer ese vínculo. Entonces, esa más o menos sería la primera estrategia. La segunda estrategia, la de diversificación, entonces, estamos hablando que la empresa se va a enfocar en crear más productos. Y cuando estamos hablando de crear más productos, es eso, desarrollar productos que puedan ser ingresados al mercado. Y esto también tiene dos vías, la innovación interna, que es creatividad de la organización, o el benchmarking, que es ver qué productos están allá afuera y ver cómo nosotros desarrollamos esos productos con esta estrategia. Y la última estrategia es la de cooperación. Y cuando hablamos de estrategia de cooperación es cómo vamos nosotros como organización a buscar a otras empresas que quizás son más grandes u otros actores sociales, que son organizaciones que están dentro del área donde se desenvuelve la organización y nos vamos a agarrar de ellos para poder crecer. Y esta también es una estrategia muy importante, sobre todo para las empresas más pequeñas. Vamos a buscar una estrategia de cooperación. Muchas veces una organización puede salir adelante porque logra firmar un contrato con una cadena y en ese momento, pues la organización empieza a crecer. Entonces, estas son 3 tipos de estrategias. Ahora, esto es esencial porque ya hablamos de la cultura y la estrategia, pero tenemos que hablar de un equilibrio que debe existir dentro de la organización. Y este equilibrio debe estar siempre. Es la estrategia, la estructura y el esfuerzo humano. Y cuando hablamos del esfuerzo humano es la gente. Entonces, ¿por qué debe de haber un equilibrio entre estas 3? Y lo vamos a ver en este momento. Yo le llamo el principio de equilibrio entre las 3 es estrategia, estructura y esfuerzo humano. En primer lugar, ¿qué sucede si nosotros tenemos una estrategia de innovación? ¿Cómo debe ser la estructura de la empresa si nosotros queremos ser innovadores? Y hago la consulta, no sé si alguno de ustedes podría participar. ¿Cómo creen ustedes, cómo visualizan una estrategia de innovación dentro de la empresa que ustedes elaboran o de la empresa de la que ustedes son dueños o son gerentes? ¿Cómo visualizan esa estructura organizacional? Bien, se lo voy a plantear de esta manera. Es decir, si nosotros queremos ser innovadores y nosotros tenemos una estructura jerárquica, ¿verdad? Tipo una institución militar que fue la que aportó la estructura jerárquica a las organizaciones, hay poco espacio para la innovación. En las estructuras jerárquicas las personas se preocupan mucho por hacer sus labores diarias y son labores puntuales, que ya saben qué es lo que tienen que hacer y cuyos jefes ya saben lo que tienen que hacer. Entonces están constantemente pendientes de que se hagan esas actividades. Por ende, se vuelve algo rutinario y esa rutina lucha en contra de la innovación. Es decir, es un elemento que tiene un limitante para que la organización pueda ser innovadora. Entonces, si nosotros queremos alinear la estructura con la estrategia, la estructura debe ser orgánica. Y cuando hablamos de orgánica, debe ser una estructura casi horizontal, en el sentido de que debe permitir de que un jefe tenga mucha más gente a su cargo y de esa manera tenga más libertad las personas y esa libertad le permite a la persona generar innovación. Ahora regresamos de nuevo al proceso de contratación. Si realmente estamos haciendo un proceso de contratación adecuado, si las personas que estamos contratando son personas proactivas y son personas que no necesitan a un supervisor para poder desarrollar sus labores. Esto hablando si tenemos una estrategia de innovación y una estructura orgánica. Eso es importante porque la estructura orgánica favorece la innovación. Entonces, les pongo el caso de Google, que ha sido bastante discutido ya en las aulas académicas, pero que tienen estructuras de proyectos pequeños, ¿verdad? Y esa estructura de proyectos pequeños es bastante orgánica en el sentido de que da bastante libertad y la gente puede crear. Ahora, si yo tengo una estrategia que está enfocada en reducir costos del producto para poder ofrecer a menor precio, o siempre ofrecer al mismo precio, pero quedarme con el resto de la ganancia, ahí yo tengo que tener una estructura vertical, porque lo que yo estoy buscando es disciplina para que la gente de la organización pueda enfocarse en mejorar el proceso, en este caso, de tal forma que se pueda reducir el costo interno de la organización. Entonces vemos cómo la estructura es diferente. Ahora, si yo voy a hacer un benchmarking, tengo que tener capacidad de tener ambas estructuras dentro de mi estructura de la organización. ¿Por qué ambas? Porque el benchmarking
puede traer elementos de ambas estructuras. Ahora es importante aclarar lo siguiente. Normalmente nosotros asociamos la estructura organizacional con un organigrama y la estructura organizacional va más allá de un organigrama. Es decir, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de comunicación dentro de la empresa, estamos hablando de, y cuando hablamos de comunicación, comunicación vertical hacia abajo, comunicación vertical hacia arriba, comunicación lateral o comunicación horizontal entre los jefes, que debe ser fluida. Entonces, la estructura contiene varios elementos, no solamente el organigrama. Y el organigrama solo es una fotografía de cómo se encuentran distribuidas las funciones en este momento. ¿Okay? Pero es bien importante alinear estrategia y estructura. Y vemos cómo en nuestro país muchas empresas cambian la estrategia y no se fijan en su estructura. Y entonces ahí es cuando vienen algunas discrepancias y fallan los procesos de ejecución estratégica dentro de las organizaciones. Entonces, ¿cuál es el siguiente elemento que vamos a discutir? Entonces, ahora hablemos de la relación entre la estrategia y gente, porque esa sería las 3 E's. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una estrategia de innovación? ¿Qué necesitan las personas? Necesitan competencias, habilidades blandas. Es decir, la empresa se debe enfocar en fortalecer las habilidades blandas de las personas. ¿Por qué razón? Porque dentro de las habilidades blandas nosotros encontramos creatividad, soluciones creativas a problemas, innovación, así como comunicación, así como relaciones interpersonales y otras habilidades que no son tan sencillas de desarrollar, pero que se pueden desarrollar a través de cursos de capacitación. Entonces vemos si nosotros seleccionamos una estrategia de innovación, que es un ejemplo realmente, necesitamos habilidades blandas para las personas, desarrollar las competencias por el lado de las habilidades blandas. Ahora, si estamos hablando de un crecimiento enfocado en proceso o reducción de costos, estamos hablando de habilidades técnicas. Es decir, ahí lo que ocupamos más es que las personas tengan las capacidades técnicas para poder mejorar el proceso. En ese momento la empresa tiene que dedicarse a fortalecer las habilidades técnicas. Y por el otro lado del benchmarking, igual, ambas. Entonces, si nosotros vemos estas relaciones entre estrategia, estructura y el esfuerzo de las personas o la gente, vemos cómo claramente debe existir una relación entre las 3. Si nosotros no tenemos ese equilibrio entre las 3, la organización realmente no va a ser competitiva, sobre todo en el día de hoy, porque vamos a ver cómo las empresas, inclusive que son productivas, están enfocándose mucho en el servicio, que se llama servitización. Esa es una nueva moda que están las organizaciones que inclusive que son productivas, se están yendo por el lado de los servicios. Entonces vemos esta parte interesante, importante dentro de las empresas, las 3 variables. Entonces, hablemos de las competencias del siglo XXI, porque estamos hablando de las competencias de las personas, de las habilidades. Y estas competencias del siglo XXI, podemos hablar de las siguientes entre muchas, y son habilidades blandas. Cuando nosotros deseamos con la organización realmente ir por el lado de la innovación, que es lo que está en este momento, dominando el mundo. Una de ellas es pensamiento creativo y solución de problemas, innovación, creatividad, espíritu empresarial, que es emprendimiento. Inclusive los gerentes de hoy en día son emprendedores. Luego vemos entonces aprendiendo a aprender. ¿Y a qué nos referimos con aprendiendo a aprender? Nos referimos que las personas hoy en día tenemos que ser abiertas al cambio. Normalmente en el mundo nos quedábamos con la educación que teníamos y ese era nuestro conocimiento y de ahí no pasaba. Sin embargo, hoy en día es importante que nosotros como seres humanos tengamos un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y cuando hablamos de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, son cuestiones que está impulsando Europa a través de las instituciones como la OCDE y otras instituciones importantes que está diciendo está dictando realmente cuáles son los pasos que debe seguir el mundo en este momento con las personas. Porque si hablamos de las personas directamente, lo que está sucediendo es que aquellos que no seguimos la línea de la evolución que está sucediendo en los mercados actuales, nos volvemos incompetentes. Y no lo digo como un concepto en el que estoy tratando de insultar, sino que incompetente es el antónimo de competente.
Nosotros necesitamos ser competentes en las competencias del siglo XXI, que son estas que estamos viendo acá, entre otras. Entonces hablamos también de colaboración y cómo las organizaciones más desarrolladas están empezando a fortalecer este tipo de habilidades blandas, de comunicación también, tanto a lo interno de la empresa como hacia lo externo. Y lo otro es como ciudadanía global, por el mismo elemento que estoy comentando de que las empresas se están convirtiendo en organizaciones sociales. Entonces, estos son elementos importantes que debemos de considerar en cuanto a las organizaciones. Si queremos ser innovadores, este es el camino. Si queremos ser innovadores, este es el camino para desarrollar. Pero también hay algunas habilidades técnicas que debemos desarrollar y estas son diseño y programación de tecnología, análisis y evaluación de sistemas. Y estamos viendo cómo, como el mundo está cambiando tanto, la robótica, la digitalización de las empresas, ahora las habilidades técnicas del siglo XXI son estas. Y no quiere decir que no necesitemos otras habilidades técnicas dentro de la organización, pero estas son las del futuro, entre otras. Y este análisis viene de 3 fuentes distintas. Una de ellas es la OCDE, otra de ellas es una ciudad muy importante en Canadá que está desarrollando este proyecto de habilidades de competencias del siglo XXI, lo está desarrollando a un nivel de toda la ciudad y a nivel educativo. Está desarrollando estas habilidades. Y la otra fuente, por ahí no me recuerdo, pero fue un análisis de 3 fuentes que se hizo, donde nosotros pudimos identificar cuáles son las habilidades del siglo XXI. ¿Y cuáles son los motores de la rentabilidad de la organización entonces? Ya hablamos entonces de lo que es la estructura, la estrategia y la gente. Entonces ahora vamos a ver los motores de la rentabilidad. Entonces vimos que si nosotros tenemos alineada la estructura con la estrategia y la gente, nosotros vamos a poder generar 2 elementos importantísimos dentro de las empresas. El primero de ellos es la innovación y el segundo de ellos es la mejor práctica. Pero estamos hablando de mejores prácticas, no las que normalmente las empresas hondureñas realmente consideran como una mejor práctica. En una investigación que desarrollé, que fue realmente la investigación que desarrollé en mi tesis doctoral, las empresas aún consideran que el sistema de gestión de calidad es una mejor práctica, cuando el sistema de gestión de calidad es un estándar ya en las empresas más desarrolladas. Cuando hablamos de mejores prácticas, son prácticas que se están desarrollando a nivel de empresas de primer nivel, del primer mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en otros países, que están desarrollando, que son nuevas, que nadie ha ejecutado hasta este momento. Esa capacidad, adquirir esa capacidad no es fácil, porque necesitamos tener gente con un alto nivel de competencia y también necesitamos tener la estructura adecuada y la estrategia adecuada. Pero cuando combinamos tanto la innovación como las mejores prácticas, nosotros logramos ser una organización que va a generar rentabilidad. Michael Porter dice, no importa tanto crecer, cualquier empresa puede crecer. Lo más importante es ser rentable, porque la rentabilidad es realmente la que importa. Si no hay rentabilidad de la empresa, no importa cuánto crezca, no hay rentabilidad. Y si no hay rentabilidad, no hay ganancia. Y la rentabilidad hoy en día la está dando la innovación y las mejores prácticas que pueda desarrollar la empresa a lo interno. Entonces, esta es una de las muestras de los tantos modelos que hay allá afuera para poder ser innovador dentro de la organización. Y vamos a lo mismo, tanto a lo interno como a lo externo. Esto se llama la cadena de valor de la innovación. Es un modelo que he venido estudiando y que es bien interesante realmente, por eso lo comparto, porque me ha llamado mucho la atención cómo uno puede ponerlo en la práctica dentro de una organización. En primer lugar, está el primer eslabón que se llama generación de ideas. ¿De dónde se generan las ideas? Nos dice este modelo. Se generan a lo interno, creándolas. Se generan por polinización cruzada, cuando colaboran las distintas unidades de la organización. O se generan desde lo externo, cuando traemos elementos de fuera de la empresa. El siguiente eslabón, el de concreción, significa que la empresa tiene que ser buena para seleccionar, evaluar y financiar una idea. Y no todas las ideas tienen que ser caras. Pueden surgir excelentes ideas dentro de la organización que pueden ser financiables con los mismos recursos de la empresa. O puede surgir una idea tan grande que la organización puede buscar cómo financiarla. Y luego está el desarrollo, que es la transición desde la idea hasta el primer resultado. Es decir, la organización tiene que ser capaz de financiar la idea, pero también de medir cuál es el impacto que está teniendo esa idea en la rentabilidad. Porque la idea no se puede quedar ahí, sino que debe generarle recursos a la organización.
Y por último, la difusión, pero la difusión es a lo interno de la organización, es decir, vender la idea. Porque lo que sucede muchas veces dentro de las empresas, y sobre todo entre más grandes son las organizaciones, es que el problema es que la idea no se vende dentro de la empresa y no hay un apoyo para esa idea. Se necesita el apoyo. Para eso hay una serie de modelos que un gerente puede seguir. El modelo de Levin es bien interesante. Está el modelo de 8 pasos que le dice a uno cómo tiene que aliarse, tiene que buscar cuáles son los líderes que están acompañando al gerente para poder vender la idea y poder distribuir toda esta idea a través de toda la organización. Este modelo tiene uno diferente, le llaman el evangelista de ideas. Y el evangelista de ideas es la persona que usted va a designar como gerente de la empresa que se va a encargar de difundir la idea a través de toda la organización. Esta cadena de valor también nos hace o nos ayuda a poder ejecutarla. Es decir, ¿cuáles son las preguntas clave que nos tenemos que hacer como gerentes dentro de la empresa? Al personal de nuestra unidad se le ocurren buenas ideas. Y esto quiere decir que un indicador para poder medir es número de ideas de alta calidad generadas dentro de una unidad, ¿verdad? Creamos buenas ideas trabajando con el resto de la empresa y así nos podemos hacer preguntas en cada uno de los eslabones y nosotros podemos generar ideas a través de un modelo como este y nosotros podemos también identificar a dónde están viniendo las ideas de la organización y cuáles realmente pueden ser rentables o no pueden ser rentables. Este modelo yo lo sugerí en una organización y este modelo se sugirió a través de una terna, un grupo, un equipo multidisciplinario que se puede encargar de hacer este proceso y de poder llevarlo a cabo dentro de la empresa. Entonces es bien interesante este modelito y puede ayudar. Luego, entonces, mejores prácticas. Y cuando hablamos de las mejores prácticas, ¿qué es lo que puede hacer el gerente realmente? El gerente puede crear, facilitar un ambiente de mejora continua, identificar el liderazgo dentro de la organización. ¿Quién es el líder que va a ayudar ahí? ¿Quién es el líder? No solamente en conocimiento, un líder positivo, proactivo, que le va a ayudar al gerente con las demás personas de la empresa. También el vínculo con el cliente es esencial porque uno conoce procesos del cliente, necesidades del cliente que van forzando a la organización a mejorar sus procesos. Y esa mejora de procesos lleva a mejores prácticas. Y la última es gestionar cada uno de los procesos. ¿Quién es el dueño del proceso 1? ¿Quién es el dueño del proceso 2? ¿Quién va a responder por estos procesos? Y a pesar de que ese proceso es transversal porque pasa por varios departamentos, siempre va a tener una persona a cargo. Y esa persona a cargo va a velar porque el proceso esté bien en todas las áreas. Y ahí nosotros creamos como gerentes una dinámica bien interesante dentro de la organización, porque entonces vemos cómo un gerente puede entrar en otras áreas solamente en su proceso, ¿verdad? Sin entrar en otras áreas, o en otras actividades, pero eso también crea un ambiente de mucha competitividad o competencia dentro de la empresa. Y estos elementos son importantes para un gerente entonces. El otro es el rol de la dirección, el Management 3.0. ¿Qué debe hacer el gerente? Y esta es una buena práctica. Y está bastante alineado con lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Estimular la comunicación, ayuda a satisfacer los clientes, se preocupa por el crecimiento personal y profesional de cada una de las personas, fija objetivos y metas que saquen a su equipo de su confort. O sea, son objetivos que pueden ser alcanzables, pero que no son inalcanzables, pero que necesitan que las personas despierten, ¿verdad? Dentro de la organización. Y también saber cómo motivar al equipo en una actitud proactiva y de mejora y aprendizaje continuo. Este concepto del Management 3.0 también es bien interesante y está de moda. Y es un concepto que está ayudando dentro de las empresas, sobre todo porque las personas se desarrollan, ¿verdad? Se desarrollan. Quiero ponerles un videito corto para que no nos durmamos, que se llama el liderazgo transformacional. En este momento se los voy a compartir. Liderazgo transformacional se llama. Sí, lo escuchan, ¿verdad?
Sí. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मेरी शो I hate this country. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रे तेरा मसीहा हो Bien. El liderazgo transformacional es lo que se está hablando hoy en día en las organizaciones, ¿verdad? Antes se hablaba del liderazgo transaccional, que era un estímulo por comisión hacia las personas o por una ganancia económica. No quiere decir que el liderazgo transformacional no lo incluya, sino que lo que debemos de buscar dentro de las empresas son aquellos líderes que vayan más allá, ¿verdad? Y que donde aquellas personas no están, lo que las otras personas no están viendo, los otros empleados no están viendo, estas personas sí lo miren, ¿verdad? Entonces, este es un elemento bien importante del gerenciamiento en la actualidad en las organizaciones y que se está viendo a nivel de las empresas, ¿verdad? A nivel mundial. Ahora, cuando hablamos entonces de la competitividad, porque ya hablamos de las variables internas, mencionamos la estrategia, mencionamos la estructura, mencionamos la gente, mencionamos la innovación y mencionamos las mejores prácticas. Si nosotros dominamos estas variables dentro de la empresa, nosotros vamos a alcanzar una competitividad. Esta competitividad es más importante. Dentro de esta competitividad, lo más importante es la rentabilidad. Entonces, una manera de medir la competitividad es a través de la rentabilidad. Lo dicen varios autores. La competitividad se mide por la rentabilidad de la empresa. Pero quiere decir que no es por las ventas, sino por la utilidad neta. Es decir, realmente lo que está generando la organización después de todos sus gastos y después de todos sus costos. Entonces, esta rentabilidad es fundamental. Y para poder alcanzarla, entonces, necesitamos desarrollar estrategias que estén alineadas con la estructura de la empresa, con las competencias de las personas, pero además que esta relación, estas tres, nos generan innovación y mejores prácticas. Y a través de esto nosotros desarrollamos la rentabilidad, generamos la rentabilidad, en este caso sinónimo de la competitividad dentro de las organizaciones. En el siglo XXI, las empresas están trabajando más en red. Y cuando decimos más en red, si nosotros analizamos una empresa por su cadena de valor, y la cadena de valor son todas las actividades que desarrolla la organización desde el principio hasta el final para llevarle el producto a su cliente. Es decir, si es una organización digamos que repara aviones, quiere decir que la cadena de valor de esa organización va a ser primero el abastecimiento, o sea, la compra de todos los repuestos que necesita para poder reparar el avión. La segunda es el procesamiento, es decir, hacer la actividad de reparar el avión. Luego viene
la parte de la distribución, en el caso de esta organización, es interna porque se dedica a reparar aviones. Esa distribución que va a tener y esa logística que va a tener la organización para poder llevar los repuestos, para poder llevar todos los elementos que necesita para reparar el avión. Y por último, es el marketing, cómo se va a comercializar la organización. Y todos estos elementos hacen una cadena de valor. Cuando hablamos ahora de las cadenas de valor, tenemos que hablar de las redes. O sea, las organizaciones están en la actualidad estableciendo cadenas de red o cadenas en red. Y eso quiere decir que una empresa hace red con una serie de empresas para poder buscar otros mercados. Es decir, anteriormente nosotros hablábamos de las 5 fuerzas de Porter, cuando hablamos de un análisis del mercado, de cómo se encontraba la industria donde está la empresa. Y hablábamos de estas 5 fuerzas. Ahora hay una sexta. Y esta sexta es la unión de 2 organizaciones con 2 productos distintos para poder dominar el mercado. Ejemplo de esto es Microsoft y Windows, ¿verdad? Son 2 productos distintos, se unieron y estas 2 organizaciones están dominando el mercado. Entonces, cuando hablamos de red, estamos hablando de eso, de ese tipo de estrategias, de alianzas con otras organizaciones para poder cooperar entre las empresas y poder alcanzar un mejor desempeño financiero. Por otro lado, ahora las organizaciones están para crear, ya han cambiado de crear deseos a cumplir necesidades. Y por último, están creando lugares de trabajo confiables para las personas, porque lo que sucede en la actualidad es que la juventud, las nuevas generaciones, pues ahora están exigiendo más en los lugares de trabajo. Y esta es una fotografía de lo que está sucediendo ahorita en las empresas más grandes, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las tendencias que estamos viendo ahí? ¿Cuáles son las tendencias en las empresas de este siglo? 3 elementos importantes en realidad. El primero de ellos, la digitalización de las empresas. Ya lo vamos a ver. El segundo de ellos, la economía circular. Y en tercer lugar, la servitización. Esas son las 3 tendencias emergentes que estamos viendo en este nuevo siglo. Entonces, entremos a la digitalización. ¿Qué es la digitalización? Es reinventar una empresa a través de la tecnología. Hay que redefinir procesos, reinterpretar la cultura de la organizacional o corporativa de la empresa y mejorar la calidad de los productos y servicios. Pero todo esto, obviamente, es a través de la tecnología, como estamos viendo, ¿verdad? Entonces, aquí esto es un video rápido de 50 segundos, donde una persona nos explica rápidamente lo que es la digitalización. La digitalización es un fenómeno social, cultural, empresarial, no es una cosa tecnológica. Evidentemente tiene que ver la tecnología, pero es un fenómeno social. Lo que está cambiando con la digitalización son las personas y la manera en cómo compran, se comunican, comparten, colaboran. Luego, desde el punto de vista empresarial, la digitalización es el proceso, el fenómeno con el que la empresa utiliza las tecnologías de la información para vender mejor, para llegar mejor a los clientes, para entender mejor sus necesidades, para adelantarse a sus comportamientos, es decir, cómo usar las tecnologías para funcionar mejor como empresa. Bien, entonces lo que nos decía él es cómo usar las tecnologías para poder mejorar nuestra organización. Entonces, en realidad, esa es la clave de la digitalización. Cuando hablamos de la digitalización, ¿qué opciones tenemos para la empresa hondureña? Que no es grande, ¿verdad? Obviamente, para la pyme, ¿qué opciones tenemos? Y tenemos varias, ¿verdad? Y estas opciones son sencillas, realmente algunas. Otras son un poco más complejas, pero que pueden ser desarrolladas. Por ejemplo, solución de gestión en la nube. Realmente la nube solo es un sitio, un servidor que nosotros podemos alquilar o podemos tener dentro de la organización a donde manejamos toda la documentación. Y de eso lo que hace es que hace más interacción y da la capacidad para las personas que trabajan con nosotros para poder entrar desde cualquier lado a los documentos a los que necesitan para poder desarrollar su trabajo.
Eso da flexibilidad dentro de las empresas. Y esto no necesita muchos recursos, la organización lo puede desarrollar. Ese es uno, solución de gestión en la nube, ¿verdad? Esa sería una de las opciones que tenemos. La otra es el CRM, el Customer Relationship Management, que es un software que acerca al cliente con la organización. Es decir, a través de este software, nosotros vamos a conocer al cliente de pies a cabeza. Le vamos a conocer toda la historia que ha tenido con la organización. Desde qué ha pedido, cada cuánto lo está pidiendo, en qué fechas lo ha pedido. Nosotros podemos identificar ciclos de compra del cliente. Nosotros podemos identificar cantidades de compra de acuerdo en cada ciclo que tiene. Nosotros también podemos establecer dentro del CRM parámetros para conocer más al cliente, qué otros productos o servicios quisiera el cliente o qué otros productos y servicios nosotros podríamos realmente intentar, ¿verdad? Venderle al cliente a través del conocimiento que tiene la organización con él. Entonces, este software ayuda a gestionar y a conservar todos los datos generados a partir de las relaciones con los clientes. Y entonces, obviamente, aporta un valor claro y puede suponer un impulso importante para las pymes. Es esencial porque en realidad nos acerca bastante al cliente y lo que nosotros decíamos es conocerlo. Es conocerlo porque en la información realmente es que está una relación duradera con el cliente para poderlo tener siempre ahí con los productos. El otro elemento se llama publicidad programática y esto hay espacios que puede alquilar la empresa que ya van dirigidos especialmente para los productos que nosotros o servicios que ofrecemos. Es decir, la empresa va segura porque va ya dirigiendo sus productos a un mercado que sabe que es el mercado que está buscando los productos nuestros. Para eso estas empresas desarrollan una investigación previa y lo que hacen es ofrecer estos espacios donde nosotros podemos entrar con nuestros productos y o servicios. Esto sobre todo es importante para aquellas organizaciones que tienen servicios y pueden acceder a mercados internacionales sin necesidad de tener que hacer un embarque, ¿verdad? Con un producto tangible o físico, ¿verdad? Es decir, si usted vende un curso, si usted vende una consultoría que puede desarrollar a través de la red, o si usted vende otro tipo de servicios de este tipo, educación, ¿verdad? A usted le puede servir este tipo de publicidad porque usted lo coloca exactamente en el mercado que usted desea, donde sean publicitados sus productos. Las mejoras en la web también, porque ahora podemos hacer vínculos en la web con PayPal, por ejemplo, para que las personas compren productos con su tarjeta de crédito. Entonces ahora, rapidito, en 15 minutos, una empresa pequeña puede desarrollar una tienda de productos en su página de internet, que no es cara, es bastante económico tener un dominio, no es caro, y usted puede desarrollar una tienda en línea donde la persona puede entrar y comprarle por tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces, además de eso, las mejoras en la web también, a través de estas usted puede desarrollar páginas de internet más atractivas para el cliente. Los espacios de trabajo virtuales son otra opción. Por ejemplo, aquellas empresas que no tienen la suficiente capacidad de poder contratar a alguien para que desarrolle el trabajo a tiempo completo, pues puede contratar a través de espacios de trabajo virtuales a personas que hagan trabajos parciales. Eso se está convirtiendo en algo bastante de moda en la actualidad, en las organizaciones a nivel internacional. Contratar personas a través de la red para que desarrollen. Hay personas que viven en un país y le están desarrollando campañas de redes sociales a otras empresas en otro país. Y esto ya es una realidad, ¿verdad? Y la pyme también tiene acceso a esto, ¿verdad? Y lo puede desarrollar. El otro son los formularios de inscripción. Y estos formularios de inscripción son interesantes porque se pueden incluir en la página web de la organización o en sus redes sociales. Y estos formularios de inscripción lo que hace es obtener información de su cliente. Entonces usted los tiene que diseñar de una manera bastante inteligente para que usted pueda obtener la información que usted necesita o los datos que usted necesita para poder generarlos en información que le sirva a la empresa. Es decir, qué productos o servicios nuevos puedo yo traer desde mi cliente para poder ofrecerle. Entonces el formulario de inscripción es una herramienta bastante potente y bastante simple de desarrollar dentro de las organizaciones y que puede ayudar a las empresas a vender más,
a vender más porque conocen a sus clientes definitivamente. Obviamente, si nosotros hablamos de digitalización, realmente, y esto lo traigo como ejemplo para ustedes, hay una serie de herramientas que son innumerables realmente, que pueden ayudar a las organizaciones, ¿verdad? Por el lado de la seguridad, por el lado de la nube, por el lado del Big Data, que hoy está siendo tan trascendental. Y el Big Data no es más que servidores, equipos potentes que pueden obtener información de la red hasta tal punto que usted va a conocer un sinnúmero de datos de sus clientes potenciales que le pueden ayudar a su organización a desarrollar no solamente estrategias, sino que también productos y servicios que vayan enfocados en esos clientes. Dicen que el Big Data, algunas personas muy estudiosas dicen que el Big Data puede hacer desaparecer el método científico, ya no va a necesitar investigación en el futuro, porque todo está en la red. Y de la red usted puede obtener todos estos datos y estos datos le van a servir para poder desarrollar sus estrategias, sus productos para llegar al cliente. Están los consumidores digitales, el e-commerce, ¿verdad? Organizaciones que se dedican a vender todo por la red. Y de ahí una serie de herramientas para logística, redes inteligentes, para poder llevar controles internos dentro de su organización. Por ejemplo, se está desarrollando un proyecto aquí en Honduras de soluciones inteligentes para el hogar, ¿verdad? Que quiere decir que para las personas de la tercera edad, ¿cómo va a ser para que estas personas puedan tener mayor acceso a apagar o encender la luz, a controlar el agua, ¿cómo se llama? A mejorar el consumo de energía eléctrica, una serie de soluciones del hogar a poderse trasladar dentro de la casa a aquellas personas que no tienen esa capacidad ya por su edad. Entonces, esto ya está viniendo a Honduras. Entonces, varios de estos elementos ya los tenemos. Y esto también aplica a las empresas. Es decir, por ahí les muestro un video corto ya próximo de cómo usted puede hacer un espacio de trabajo inteligente para que sus empleados pues, puedan ser más productivos y más eficientes dentro de la organización. Entonces, la transformación digital, en conclusión, le ayuda a generar nuevos modelos de negocio, porque usted ha digitalizado toda su empresa. Y esto quiere decir que, alineado con la visión, la cultura de liderazgo de la empresa, porque esta visión, esta cultura de liderazgo, hicieron a la organización poder emprender la transformación digital, le está generando nuevos modelos de negocio. Pero también esta transformación digital pone en el centro al cliente y al empleado. Y este es el modelo de transformación digital realmente que se está aplicando en las organizaciones en este momento. Y las últimas dos slides que tenía para compartirles a ustedes, pues básicamente son situaciones que ya se conocen. La primera es la economía circular, que es un concepto que anda ahí de moda, pero que realmente es que nosotros reutilicemos todo lo que estamos haciendo como organización. Es decir, producimos, distribuimos, llegamos al cliente y es consumido, se reutiliza, se recicla y vuelve el ciclo, ¿verdad? Esta es una cuestión que se está dando, por ejemplo, yo tengo una empresa pequeña de jugos en envases de plástico porque todavía el mercado nacional no paga el envase orgánico. Entonces, clientes que me compran los jugos, como tienen un envase plástico, ya me llaman y me dicen, aquí tengo envases, se pueden reciclar. Entonces, se recogen esos envases y se reciclan, obviamente a través de un proceso de limpieza adecuado, ¿verdad? Y entonces, en esta forma, usted está ahorrando costos, en primer lugar, y en segundo lugar, también ayudando al medio ambiente para no tirar tanto plástico allá afuera. Y la otra es la servitización que estamos hablando. Y este es bien importante. Si usted es una persona que produce algo, entonces usted tiene un producto. Y estas empresas tradicionalmente se enfocaban en los productos, nada más, solamente en los productos. Y por este lado, entonces ahora las organizaciones están enfocándose en el servicio. Es decir, son dos maneras de atacar al cliente. En primer lugar, el tangible, que es el producto, dice, hay una personalización baja, porque lo que hace es que llega el cliente y le compra. Y ya se va. Usted no personaliza con el cliente. Sin embargo, si usted genera el servicio para darle seguimiento a ese producto, usted está personalizando, perdón. Es una personalización
alta. Luego, por este lado del producto, es un tipo de relación transaccional, porque usted vende y el cliente paga. Esa es la interacción, pero por este lado usted crea relación a través del servicio. Hace que el cliente realmente se quede con usted. El otro producto es, ¿cuál es el resultado? Perdón, a través del producto es un producto en funcionamiento. Es decir, el cliente le compra y lo pone a funcionar el producto, ¿no? Pero por el lado del servicio es la funcionalidad, la tarea recibida por ese producto. Va más allá, es decir, le funcionó bien el producto, pero ¿qué tanto valor agregado le dio ese producto? Eso solo lo sabe a través de esta servitización que está haciendo. Y el último elemento es el valor monetario. Cuando estamos hablando de algo tangible, se paga por unidad de producto. Pero cuando estamos hablando de algo intangible, se paga por unidad de servicio. Entonces, quiere decir que estos elementos que son importantes, ahora las empresas los están utilizando para atacar el mercado con dos vías que son paralelas, pero que les sirven para poder no solamente vender el producto una vez, sino venderlo varias veces, porque establece ese vínculo con el cliente que estamos buscando. Entonces, este elemento es bastante también importante, la servitización, y creo que es algo que se puede aplicar a nivel de nuestro país, porque no requiere tanta inversión, ¿verdad? Solamente acercarse al cliente y darle ese servicio adicional que se requiere. Les quería enseñar un video ahorita de otro elemento que está saliendo ahí, que es bien interesante, y que vemos cómo esto está avanzando realmente a pasos de animal grande. O sea, realmente esto de la tecnología está volviendo en algo que más temprano que tarde debemos de adoptar las empresas hondureñas. Algunas ya lo hacen, pues. El autoensamblaje se produce cuando distintas piezas se unen sin intervención de un materiales que hacen esto se basa en la geometría, en la interacción y en la energía del entorno. Dependiendo de las propiedades del material, este responderá, por ejemplo, a la humedad, a la luz o a la temperatura. Esa es la energía que el material utiliza para pasar de una forma a otra. Esa es la fuerza. Diseñamos la geometría como una trama, que será el código geométrico, con espacios, ángulos, juntas, y ese código geométrico le dice al material cómo doblarse 90 grados, 45 grados, que se enrosque, que se retuerza o se pliegue. La geometría, que es la que contiene la información, se combina con la energía para transformarse. La impresión 4D consiste en coger la impresión 3D y añadirle el elemento temporal. Se imprime algo en 3D y después cambia su forma y sus propiedades a lo largo del tiempo. Estamos poniendo en tela de juicio la idea de que la impresión 3D sea el final del ciclo. En realidad es el principio. Una vez imprimes un producto, es el principio de su vida y puede transformarse, evolucionar, convertirse en muchos productos distintos y tener todo un ciclo vital después de impreso. Los materiales programables nos permiten tener productos más inteligentes. Esos productos pueden fabricarse de formas novedosas. Puedes coger algo que sea plano como una sábana y luego puede transformarse en el producto sin tener que forzar el material para que adopte una forma determinada. Se pueden hacer nuevos embalajes inteligentes que al enviarlos protejan el producto, o el embalaje podría convertirse en el producto, por ejemplo. El propio producto también puede ser más inteligente, así que podemos tener ropa que se transforme según la temperatura corporal o la humedad. También coches, aviones y muebles que se adapten a ti, que sean más cómodos, que corrijan tu postura o que se monten a sí mismos, por ejemplo. Hace poco realizamos un proyecto en el que nos centramos en la electrónica de consumo, en móviles concretamente. La fabricación de las carcasas está bastante automatizada con el moldeado de inyección y la fabricación de los componentes electrónicos está automatizada con robots, pero el ensamblaje manual de ambos es lo que acaba costando más tiempo y dinero. Así que demostramos que puedes coger carcasas y componentes electrónicos y darles vueltas en una cámara mezcladora para que se unan y formen móviles totalmente funcionales. Si podemos eliminar nuestra dependencia en los dispositivos electromecánicos, en el combustible, la electricidad, la hidráulica y la neumática, todos estos mecanismos pesados y con tendencia a fallar, entonces podremos alcanzar el futuro inteligente que queremos. Podremos tener materiales que responden a nosotros y al entorno con elegancia y simplicidad y sin utilizar un montón de dispositivos y un consumo masivo de energía.
Vodafone One, el todo en uno de última generación. Bien. Ok. Pues básicamente eso es lo que yo quería compartir el día de hoy. Un poco hacer un recorrido por la parte externa, de lo que está sucediendo allá afuera, y vemos casi todo está enfocado en elementos medioambientales y obviamente en la transformación tecnológica que se está dando y en el capitalismo 2.0, que creo que fue un elemento que no sé si se me pasó y que es bien interesante porque nos está hablando cómo la empresa se está enfocando en la parte social. Entonces, eso es algo que los mismos capitalistas como Michael Porter, que sale de Harvard, ha estado vendiendo desde el 2011 y que lo hizo a través de una publicación. Y realmente es un concepto bien interesante, el capitalismo 2.0, porque realmente hace que la organización se enfoque en poder generar no solamente valor, creación de valor compartido, sino no solamente crear valor para sí misma, o sea, la parte económica, sino también valor para las comunidades. La creación de valor compartido es un concepto en el que una empresa se asocia con la comunidad porque la empresa necesita empleados de buen nivel educativo. Entonces la empresa le puede proporcionar educación y también le ayuda a las comunidades porque la empresa también necesita clientes potenciales para sus productos. Entonces, ahí estamos viendo cómo esto es realmente lo que está sucediendo allá afuera. Dos ejemplos más que siguieron a Porter. La metáfora entre dos tipos de corporaciones. La langosta representa el capitalismo depredador y la abeja el capitalismo de valor compartido. Entonces, el capitalismo se está reinventando en este momento a raíz de todos los problemas que ha tenido con la sociedad, ¿verdad? Ha sido una ruptura con la sociedad. Por algunos elementos de algunas empresas, ¿verdad? Que han generado problemas, entonces ahora se está reinventando el capitalismo. Y el otro, el ejemplo de Omair Haque, que distingue el valor delgado y el valor grueso. El primero crea valor tomándolo de otros y el segundo crea valor el segundo crea valor con significado en las áreas social, ambiental y económica. Hay empresas que están generando bastante rentabilidad a través de crear valor compartido. Existe un ejemplo bastante interesante en Perú de una organización que está cultivando orgánico, pero que a la par ha desarrollado toda la comunidad de un pueblo indígena, que le da becas educativas a los niños, les ha construido una escuela, les ha dado paneles solares para que puedan estudiar y energía, ¿verdad? Renovable. Y a la par ellos han desarrollado cultivos orgánicos que la empresa está vendiendo y está siendo rentable. Antes las tierras no las cultivaban. Entonces, hay una serie de ejemplos que se están dando de empresas que son altamente rentables. Otras empresas que antes depredaban bosques como el de pino y ahora están utilizando el eucalipto y están dándose cuenta que el eucalipto más bien le está dando más rendimiento, más rentabilidad. Otro caso es Walmart en los Estados Unidos, que intentó modificar toda su sistema de logística, sus vehículos de transporte interno en los Estados Unidos y a la postre, al haber hecho eso, hicieron una inversión, se ahorraron $1 billón en combustibles. Entonces, estamos viendo cómo el capital social del que nos habla Porter, esta creación de valor compartido es rentable también. Es decir, no solamente es filantropía, no solamente es ayudar a la comunidad, sino también que las empresas pueden generar rendimiento a cambio por desarrollar buenas ideas que ayuden con eso. Hay un hotel en Dinamarca que es un ejemplo también bastante interesante, que usted se hospeda en el hotel, tiene un gimnasio, hay bicicletas, si usted va y genera a través de esas bicicletas energía que entra al sistema energético del hotel, y si usted genera tanta energía, le dan un desayuno gratis o le dan un almuerzo gratis de acuerdo a lo que usted genera energía. Y todos estos elementos que están utilizando las empresas hoy en día, que son bien inteligentes, son para capturar más al mercado y también ayudar al medio ambiente o a la sociedad, ¿verdad? Entonces, esos cambios ya están, son cambios reales, son cambios que no podemos desatender como empresas hondureñas, que debemos de afrontarlo, que debemos de tener un cambio en nuestra mentalidad como propietarios, como dueños de empresas,
Y si bien no existen recursos para tirar, porque nuestra economía no es tan grande, algunas cosas se pueden hacer quizá que no necesitan tanta inversión como organización. Entonces, eso sería prácticamente, no sé si alguien quisiera hacer algún aporte o tiene algún comentario con respecto a esto que acabamos de ver. Con mucho gusto, pues lo abordamos, lo discutimos. ¿Me escuchás, Nelson? Hoy sí, Edgar, hoy sí escucho. Disculpame que estaba... Nosotros como somos más técnicos con mi capitán Castillo, que ahí lo veo al fondo ahí, pues hay un montón de ¿cómo se llama? De significados que nos dejan, pues,